¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a tu canal informativo, Hechos Internacionales. El canal donde siempre te mantendrás bien informado con lo que acontece en Venezuela y el mundo, y en especial a todo lo relacionado con el dictador de Miraflores. Una vez más, el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, arremetió contra la mafia que sostiene a Maduro en el poder y le volvió a restregar en la cara que es el único culpable de la peor crisis de la historia que vive el país. Y todo lo dicho por Borges no es solo un insulto, porque hay cifras oficiales que indican que Venezuela se encuentra en una situación económica bastante complicada, y hoy te contaremos todos los detalles acerca de esto. Por supuesto, todo este desastre económico se debe en su mayor parte al desfalco y la corrupción que ha sido el criterio utilizado por el régimen para manejar el dinero y los bienes de la nación. Presta mucha atención de lo que nos enteramos, porque 3 poderosas fiscalías de Estados Unidos, Miami, Nueva York y Houston, llevan adelante una ofensiva para dirimir las pesquisas en caso de los delitos en Venezuela. La intención no es otra que dar con nuevos actores y repotenciar estos casos que han estado en proceso por varios años, pero que a nivel judicial no lucen sólidos, y por supuesto, hoy también te contaremos todos los detalles sobre esto. No podemos pasar por alto otra notición acerca del diputado opositor que lleva menos de una semana en la clandestinidad, Juan Pablo Guanipa, quien reapareció para pedirle al pueblo venezolano mantener la esperanza en una salida democrática a la crisis, y desestimó, examinando el vecindario, que Nicolás Maduro pueda estar detrás de las protestas en Sudamérica. ¿Y qué les parece esto? Guanipa está defendiendo a Maduro al decir que él no es partícipe de las agresiones presentadas en algunos países del continente suramericano. No vamos a sacar conclusiones apresuradas, no, mejor vamos a escuchar lo que tuvo que decir Guanipa en su reaparición. Así que quédate con nosotros para que escuches todos los detalles de estas súper interesantes noticias. Como siempre, te agradecemos tu fiel compañía, y aquí estaremos todos los días informándote sobre todo lo que pasa en Venezuela hasta que veamos caer a la dictadura. Comencemos. Según un informe del Fondo Monetario Internacional, Venezuela vuelve a encabezar la lista de los países con mayor inflación del mundo, un hecho que condenó el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges. En ese sentido, Borges aseguró que aunque los venezolanos son los principales afectados por la crisis económica de su país, Nicolás Maduro y sus séquitos siguen en el poder gracias a las mafias que se han creado en torno a la figura del Estado. Además, señaló al líder del chavismo de regalar los recursos de su país y de financiar grupos desestabilizadores, los cuales han trabajado en diferentes países de la región. A través de su cuenta en la red social Twitter, Borges expresó: Venezuela encabeza lista de los países con mayor inflación según el informe del hashtag FMI de octubre. El bolsillo de los venezolanos es golpeado todos los días mientras Maduro se roba y regala los recursos para mantenerse en el poder y seguir promoviendo la desestabilización. Sin embargo, el dirigente del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, a quien hace 2 semanas la Asamblea Constituyente le retiró su fuero como legislador, se deslindó de quienes ven la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro esté jugando un papel determinante en las protestas que sacuden a la región. Puede haber cierta influencia de Cuba, de Venezuela en lo que pasa en algunos países de América Latina, pero pensar que todo es a raíz de las actuaciones de Maduro, creo que eso no es exacto. Así lo declaró Guanipa desde un lugar de Venezuela en el que se encuentra en la clandestinidad. Más bien, ese dictador ha perdido mucha fuerza dentro de Venezuela y ha perdido fuerza continentalmente. Creo que los procesos que están viviéndose en países como Ecuador, Perú, Chile, son procesos que tienen que llamarnos a la reflexión. Así lo subrayó. La Asamblea Nacional Constituyente, conformada solo por chavistas y cuya legitimidad no es reconocida por numerosos gobiernos, allanó el pasado 22 de octubre la inmunidad de Guanipa, a quien en el 2017 ya le había impedido tomar posesión como gobernador del estado petrolero del Zulia por no subordinarse a esa instancia. Cuando estas cosas pasan, cuando una dictadura va en contra de la libertad de los dirigentes políticos, de diputados, nosotros tenemos distintas opciones. Una de ellas puede ser solicitar asilo político, otra puede ser el exilio, otra puede ser la clandestinidad.
Hemos considerado en esta primera etapa asumir la clandestinidad para tratar de hacer algunas cosas, de tener margen de maniobra dentro de Venezuela. Evidentemente que eso implica una serie de medidas para tratar de resguardar nuestra seguridad, pero las estamos cumpliendo y hasta ahora podemos decir que estamos dentro del país, que no hemos sido apresados y que vamos a seguir tratando de generar acciones dentro de Venezuela para lograr que esta dictadura termine. A su juicio, lo importante en este momento es dar un mensaje de esperanza, tanto para los venezolanos que siguen en el país como los que han salido al extranjero y para los amigos de Venezuela. Para Guanipa, quien agradeció la respuesta de Estados Unidos y de los países de América y Europa, en Venezuela el pueblo se quiere pronunciar, quiere elegir y decidir su destino, pero todo lo que hace el gobierno de Maduro es evitar que esto se produzca. En ese sentido, respaldó el llamado del líder opositor Juan Guaidó, quien en enero pasado se proclamó presidente interino de Venezuela y es reconocido así por más de 50 países del mundo, para salir a las calles el próximo 16 de noviembre y acusó a Maduro de haber generado una tragedia en su país. Maduro es un desastre, dijo el diputado, que a la pregunta de qué lo mantiene en el poder respondió que la delincuencia, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia organizada, países como Cuba y otros que también lo respaldan. Por otra parte, la reseña en una nota del diario digital Primer Informe nos revela más información acerca del avance que han tenido las fiscalías estadounidenses con los casos de corrupción que involucran a los aliados del régimen. En primer lugar está la Fiscalía de Miami, que se ha encargado de las investigaciones relacionadas al ex tesorero nacional Alejandro Andrade en el pago de sobornos a cambio de favores. En este caso, las investigaciones avanzan de manera eficiente. Y así quedó demostrado cuando dos nombres de banqueros del país caribeño salieron a la luz pública, Gustavo Mirabal Castro y Leonardo González de Yam, cuyos casos fueron documentados y presentados ante un gran jurado en el condado de Palm Beach. Una buena cantidad de evidencias y testigos ha tenido el caso de los llamados testaferros de Tarek El Aissami y Samar López, en el que aparecen como señalados Víctor Mones Mal y Alejandro Miguel León. Para este acontecimiento fue la Fiscalía de Miami que inició las investigaciones, pero terminó procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Pero también hay casos donde los fiscales federales no han logrado avanzar en la recolección de pruebas y testimonios, como aparece en la nota escrita por el periodista Casto Ocando. Un ejemplo de lo dicho anteriormente es lo que sucede con las operaciones de PDVSA por $4.000 millones a través de la desaparecida banca privada de Andorra, investigado inicialmente como una operación de presunto lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro, FinCEN, en conexión con la Policía Antilavado de España y el gobierno del Principado de Andorra. La Fiscalía de Miami ha tratado de probar que en la gigantesca operación de asignación de dólares por parte de PDVSA a empresas privadas que operaban en Venezuela en el 2012, pudo haberse producido el pago de sobornos o comisiones ilegales en violación a la ley contra prácticas corruptas en el extranjero. Los fiscales del caso, iniciado por el ya retirado fiscal estrella Dick Gregory en Miami, no han podido construir un caso sólido para litigarlo públicamente. Uno de los implicados originalmente, el abogado venezolano Juan Andrés Wallis, logró demostrar que nunca participó en las transacciones en moneda extranjera y que solo actuó legalmente como intermediario para distribuir el equivalente de las divisas en bolívares a las empresas que solicitaron dólares a PDVSA para financiar sus actividades. Otros casos que implican firmas o actores venezolanos se encuentran en una situación similar. Tal es el caso de la firma Derwick Associated, cuyos directivos han sido señalados públicamente desde hace casi una década. Hasta ahora, solo uno de ellos, Francisco Convict, ha sido formalmente acusado de cometer delito federal en violación de la Ley de Prácticas Corruptas contra el Extranjero y no en relación a Derwick. Convict es acusado por su participación en el caso de los pagos ilegales de contratos públicos por $1.2 millones de PDVSA a operadores chavistas encabezados por Raúl Gorrín, y en los que aparecen vinculados dos hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores y posiblemente el propio Nicolás. Los otros dos directivos de Derwick Associated, Alejandro Betancourt y Pedro Trebau, no han sido formalmente acusados de cometer delitos por parte de la Fiscalía General en conexión a los contratos para la adquisición de plantas eléctricas al gobierno venezolano en el periodo 2008-2013,
aunque permanecen como personas de interés. Y así hemos llegado al final por el día de hoy, pero pronto nos veremos en otro interesante video. Hasta luego, esto fue Hechos Internacionales.